Comenzamos a ver los atributos de Dios y lo que vimos la semana pasada a la luz de ciertos pasajes es la realidad de que Dios es uno, que Dios es uno. Entonces hay dos cosas que afirmamos como cristianos y es que Dios es uno, pero que Dios es trino. Y eso es finalmente un misterio. Y habíamos definido misterio como algo que solamente podemos conocer a través de la revelación especial de Dios. Cuando nosotros hablamos de la revelación de Dios, tenemos dos tipos de revelación. ¿Cuáles son esos dos tipos de revelación? Martín. Natural de toda la creación. Bien. La revelación natural. ¿Era natural el término? ¿Natural? ¿Cómo? General. General, pero vale, natural, porque es la revelación general y la revelación especial. La revelación general, entonces, es la creación misma, ¿no? ¿Y dónde encontramos la revelación general en la Escritura? Romanos. ¿Qué capítulo de Romanos? 16 capítulos. El capítulo 1, muy bien. ¿El Salmo qué Salmo? ¿Qué Salmo es ese? Bueno, Salmo 8, pero Salmo 19 es el que vos estabas mencionando. Bien. Entonces, la idea de todos estos pasajes es que nosotros podemos saber por la creación misma que existe un creador, que ese creador es ¿cómo? Poderoso, porque si no, no pudiera haber creado todas esas cosas. ¿Qué más? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo puedo yo, al mirar la creación, saber que Dios es omnisciente? Tiene que saberlo todo para poder hacer todo lo que hizo. Bien, entonces cuando hablamos de omnisciencia es que Dios todo lo sabe, pero quizás la manera, el atributo que describiría mejor eso es la sabiduría de Dios. Dios es infinitamente sabio, entonces Dios hizo todo con una sabiduría perfecta, ¿no? Inteligente, sabio, bueno, creativo, porque la creación es buena. La creación es buena. Obviamente que la creación ha sido puesta bajo maldición por causa de la caída del hombre. Entonces la creación gime, dice Romanos capítulo 8, gime aguardando la gloria. Ese pasaje es precioso. Porque también Pablo dice que nosotros gemimos aguardando también la gloria. Y después dice que la voluntad de Dios para nosotros es la gloria. Entonces ese gemir se va a acabar y vamos a terminar en la gloria. ¿Por qué? Porque al final dice, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. ¡Wow! O sea, ese pasaje de los que llamó, etcétera, está en el contexto de lo anterior. Entonces él viene hablando de gemir y gloria, gemir y gloria, gemir y gloria. Y nuestra esperanza es que nuestro gemir hoy acabará en gloria mañana. Qué preciosa. Bueno, podemos terminar ahí, vamos a orar. Finalmente lo que vamos a ver hoy es que Dios es trino. ¿Dónde yo puedo encontrar en las Escrituras la palabra Trinidad? En ningún lado. Tenemos un problema ahí. Bien, lo que encuentro en la Escritura no es la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad fue desarrollada posteriormente, sino que encuentro la doctrina o la enseñanza de la realidad de un Dios trino. Entonces las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, como una triunidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres personas
distintas que son distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza, la misma esencia y se relacionan el uno con el otro con un compañerismo inquebrantable. Pregunta, ¿Dios creó al hombre porque él se sentía solo? ¿Por qué no? Creo que Dios es suficiente a sí mismo. Porque Dios no estaba solo, porque Dios es autosuficiente. Dios no tiene ninguna necesidad. Si Dios tuviera una necesidad, Dios no sería perfecto. Entonces, fíjense que todos los atributos de Dios, el entender los atributos de Dios, deben ayudarnos a no pensar de Dios de una manera equivocada. Entonces, Dios no nos creó a nosotros porque Él tiene un problema de autoestima y necesita que le adoren. No. Si Dios es perfecto, Dios no tiene ninguna necesidad. Dios nos creó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos creó? Para su gloria. Para mostrarse a Él mismo, y por eso envía después a Cristo. No entremos en la caída. Para su gloria. ¿Y cómo podríamos seguir desarrollando esa idea? ¿Qué significaría eso? Y quiere compartir de sí mismo porque es lo mejor que puede hacer por su creación. Bien. Entonces, la gloria de Dios en crearnos, o que Dios nos creó para su gloria, finalmente tiene que ver con para que nosotros disfrutemos y podamos experimentar lo maravilloso que es Dios. Finalmente eso significa vivir para su gloria. Que podamos experimentar y vivir a la luz de lo maravilloso que es Dios. Y finalmente porque Dios es amor y el amor de Dios lo lleva a crear para su gloria, para mostrar su amor por nosotros. Entonces su amor se derrama de la copa, por decirlo de una manera. Es un Dios tan amoroso, lleno de gracia, lleno de amor, que decide compartir lo mejor que Él tiene con su creación. A crear su creación para compartir lo mejor que tiene. ¿Y qué es lo mejor que tiene Dios? Para compartir. El amor y la gracia. ¿Y quién es amor y quién es gracia? Finalmente Dios lo mejor que tiene para dar es Él mismo. Él es mismo. Entonces cuando nosotros pensamos en Dios como alguien para obtener otra cosa, estamos teniendo una imagen de Dios distorsionada. Porque lo más maravilloso que podemos obtener de Dios es Dios mismo. Porque Él es un ser perfecto. Entonces Dios no es el genio de la lámpara. Ustedes y todo esto que parece algo que estamos simplemente razonando en este tiempo de escuela bíblica, es muy aplicable para la vida. Porque yo me he encontrado, y probablemente vos también, con personas que dicen, no, yo no quiero ir más a la iglesia, yo no quiero creer en Dios porque Él no me dio aquello que yo le pedí. La pregunta sería, ¿en qué momento entendiste de manera equivocada que Dios existe para darte a vos aquellas cosas que vos le pidas? Lo que Dios quiere darte es infinitamente mayor que cualquier cosa que vos le puedas pedir. Y es Él mismo, ¿no? Entonces fíjense cómo algo que suena a veces muy teórico, como no, estudiemos los atributos de Dios, o la teología propia, o cosas. No, es sumamente práctico. Las implicaciones que tiene esto son ramificadas en toda nuestra vida. Entender correctamente cómo es Dios. La palabra Trinidad entonces fue empleada por primera vez por Tertuliano. Si estás tomando notas, la palabra Trinidad la usó por primera vez Tertuliano, uno de los padres de la iglesia temprana, para describir lo que las Escrituras enseñan acerca de la naturaleza trinitaria de Dios. Entonces es un concepto, una palabra desarrollada con posterioridad, pero que nos habla puntualmente de algo que existe revelado en las propias Escrituras.
Bien, entonces como cristianos confesamos abiertamente que la Trinidad es un misterio inalcanzable para el entendimiento humano. ¿Por qué? Porque la Trinidad pertenece a la revelación especial de Dios, no la general. Es un entendimiento que encontramos a través de la Escritura, no a través de la observación de la creación. Entonces nosotros tenemos científicos que son teístas, que creen que existe un Dios creador porque el universo, la perfección del universo, la perfección de la creación, cómo todo es desarrollado con tal sabiduría, les lleva a pensar que es necesario que exista un Dios. Ahora, científicos teístas no es lo mismo que científicos cristianos, porque para ser teísta solamente deberás mirar el universo, pero para ser cristiano necesitas la revelación especial. En el universo no encontramos la realidad de que somos pecadores necesitados de la gracia de Dios y que esa gracia vino por medio de su Hijo en la cruz. Eso lo encontramos a través de la revelación especial de las Escrituras. Entonces, vamos a ver algunos pasajes de cómo la Biblia declara que Dios es uno, lo vimos la semana pasada, pero también cómo se refiere a tres diferentes personas como Dios. Entonces, 1 Corintios 8, versículo 6, Juan capítulo 6, versículo 27, 1 Pedro 1, 2, repito, 1 Corintios 8, 6, Juan 6, 27, 1 Pedro 1, 2. Entonces vamos primero a 1 Corintios 8, 6. ¿Quién tiene ese pasaje? 1 Corintios 8, 6. 1 Corintios antes de 2 Corintios, después de Romanos. 1 Corintios 8, 6. ¿Quién lo tiene fuerte y claro lo puede leer? Pero por medio de él existimos nosotros. Bien, gracias. ¿Cómo se lo llama a Dios en este texto? El Padre. Es interesante que el título por excelencia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, para Dios es el Padre. El Padre. Porque ahora nosotros podemos ser sus hijos por medio de la cruz de Cristo, ¿no? Y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas, por medio de quien vivimos. Por medio de quien todas las cosas fueron creadas. ¿Les hace eco a otros textos? Por ejemplo. ¿Dónde está eso? ¿Quién da más? Juan, ¿dónde? Capítulo 1, versículo del 1 al 3, donde nos habla de que nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Juan habla de que Cristo es aquel por medio de quien todo fue creado, el Logos, la palabra. Es interesante que el Evangelio de Juan está apuntado a una audiencia universal. Entonces nosotros tenemos que Lucas está escrito a una audiencia gentil, Mateo está escrito a una audiencia judía, Juan está escrito a una audiencia universal. Entonces Juan, sabiendo que su audiencia, en el contexto donde él está escribiendo es primeramente de una cosmovisión griega, utiliza la palabra logos. Para el logos, para la filosofía griega, el logos es la razón última de todas las cosas, lo que da orden al universo. Y Juan dice, el logos se hizo hombre. ¡Wow! ¡Qué precioso! Es Cristo. La razón última de todas las cosas, aquello que ordena el universo, es Jesús. Y este texto nos vuelve a decir lo mismo, ¿no? Pero enfocamos en Dios como Padre. Juan 6, 27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento. Bien. Dios el Padre, nuevamente. Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Bien.
Precioso, tenemos la Trinidad mencionada en este versículo, ¿no? Dios Padre eligió, el Espíritu aplica la salvación, Cristo es aquel que obtiene la salvación. El Padre es en la eternidad pasada quien ideó, si se quiere, el plan. Cristo es el hacedor de esa expiación, el que asume en sí mismo la expiación. Hebreos 10, un cuerpo me has dado para el sacrificio, y el Espíritu es aquel que aplica la salvación que compró el Hijo por medio de la regeneración y el lavamiento, como dice en Tito capítulo 3, por medio del lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien aplica la salvación. La persona de la Trinidad más activa ahora mismo en medio de la iglesia es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en cada uno de los creyentes y produce crecimiento a través de la utilización de la palabra, de la exposición de las Escrituras. Entonces, bien, eso. ¿Preguntas hasta ahora? Bien, Dios como Padre. Ahora, Dios como Hijo. Ahora sí, Juan 1:1. ¿Alguien lo sabe de memoria? Lo puede decir, si no, lo leemos. Él estaba en el principio con Dios. Bien, hasta ahí. Entonces, en el principio, nuevamente, ¿dónde está haciendo eco Juan? Génesis 1. ¿Y los griegos conocían Génesis 1? ¿Quién conocía Génesis 1? Los judíos. Entonces, fíjense cómo está dirigiendo en el principio. El judío dice, bueno, así empieza mi Biblia. El Logos, ¿no? Ahí está, con la unión. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien. Una de las características de Dios es que Dios no comparte su gloria con nadie. El hecho de que se hable de la gloria de Dios en Cristo o que se hable de la gloria de Cristo es un argumento más para hablar de su divinidad y su deidad. Si Cristo no fuera Dios, Él no puede recibir gloria y Él no puede ser adorado. Sin embargo, cuando Cristo resucita, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, y le adora. Entonces tenemos argumentos para hablar de la deidad de Cristo. Y ese pasaje es Juan 20:28, donde Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Eso sería una blasfemia que le costaría a Tomás la vida si no fuera verdaderamente que Jesús es Dios. Tenemos que entender que los apóstoles tienen este fuerte entendimiento judío de que ellos comprendían lo que Jesús estaba diciendo cuando Él habla de que Él es el Hijo de Dios. Los fariseos entendían de lo que Él estaba diciendo si lo quieren matar, lo quieren apedrear. Él estaba haciéndose uno con Dios mismo, que está en Juan capítulo 10. Filipenses 2, versículo 6. Bien. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces se despojó a sí mismo. O sea, el Cristo estaba con Dios en la eternidad como la persona del Hijo, y Él no consideró ese lugar como algo a lo cual aferrarse. La idea de aferrarse es agarrar algo para no perderlo. Entonces el Hijo no temió perder la gloria que tenía con el Padre para efectuar nuestra salvación, sino que en la perfección de Dios, el plan del Hijo y del Padre y del Espíritu iba a salir perfectamente bien. Por lo tanto, el Hijo ora al Padre luego para que el Padre lo reciba con la gloria que Él ya tenía antes de la fundación del mundo, juntamente con el Padre. Tito capítulo 2, versículo 13, y luego Romanos 9:5. Tito 2:13.
Sí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien. O Pablo se volvió loco o Cristo es Dios, ¿no? Porque Pablo era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Entonces, verdaderamente Pablo entendió que Jesucristo era Dios hecho hombre, si no, no le hubiera dado la gloria y llamado nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Romanos 9:5, luego Colosenses 1:15. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces no se puede hablar de un hombre que esté sobre todas las cosas, que sea Dios bendito por los siglos, salvo que ese hombre también sea Dios, que es lo que ocurre en la persona de Cristo. Lo que ocurre en la persona de Cristo, con el misterio de la encarnación, es algo que si te pones a pensar, te destruye la cabeza. Dios es un ser eterno, es decir, no tiene ni principio ni final. Él existe. Él es el siempre existente Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es perfecto. Ahora, en esa eternidad donde no existe el tiempo ni el espacio, Dios decide crear el tiempo y el espacio. Dios decide crear un universo y Dios decide crear una criatura a su imagen y su semejanza, que es el ser humano, la humanidad. Y para mostrar su gracia y su amor ante un ser humano que merece el castigo del infierno por haber quebrantado su voluntad, Dios asume la naturaleza de hombre. Pero ese asumir la naturaleza humana no es algo que va a desaparecer en la eternidad futura. Es decir, el Dios eterno, específicamente Dios Hijo, asume una naturaleza humana, añadiendo a esa naturaleza su naturaleza divina, y Cristo es Dios y hombre por toda la eternidad futura. Y eso no va a cambiar. Y eso es increíble, es maravilloso. No puedo. Gracias. El Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existe eternamente en tres personas divinas que son espíritu, porque Dios es espíritu. La persona del Hijo asume la naturaleza humana por medio de la encarnación, en el milagro de la encarnación, de tal manera que la persona de Jesús es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Él muere en la cruz, oficiando la expiación por nuestros pecados. Él resucita y asciende a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado como hombre, y va a permanecer con ese cuerpo glorificado como hombre y al mismo tiempo como Dios por la eternidad futura. Nunca Dios Hijo dejará de ser también un hombre glorificado, perfecto. Y eso es Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él y tengas de él misericordia. Y en la eternidad, según Apocalipsis, al que vamos a adorar es a Dios Hijo. Pasa que conforme a la Escritura, a Dios Padre nadie lo vio jamás, ni nadie lo verá. Entonces, aquel que es, de hecho, gracias por darme introducción a nuestro próximo texto, Colosenses 1:15. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y así va a ser por la eternidad. Él va a ser para nosotros la imagen visible del Dios invisible. Y la Escritura, que ahora no me acuerdo dónde, pero habla de que el Cordero los pastoreará, ¿no? Y Jesús va a ser, y de eso
en la parte final del sermón, Jesús es y será por siempre nuestro buen pastor. Nos pastoreará por la eternidad. De hecho creo que también aquí dice que a Dios, el Padre, le agradó que habitase corporalmente toda la plenitud de la edad en Jesucristo y se complace Dios mismo en su Hijo. Sí. Por tanto, Él es adorado mediante, digamos, su Hijo. Totalmente. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y Dios es uno. Y Dios es uno. Totalmente, Ulises. Colosenses 1 también es ese pasaje, donde le agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo mismo. Así es. Bien, bueno. Nuestro siguiente texto era Colosenses 2.9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Hebreos 1.8, nuestro último texto sobre la divinidad de Cristo. Hebreos 1.8, ¿quién lo puede leer? Bien, ¿a quién llama oh Dios en ese texto? Al Hijo. Entonces las Escrituras nos muestran a Dios el Padre, nos muestran a Dios el Hijo, y ahora vamos a ver Dios el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5. Abran conmigo sus Biblias en Hechos 5. Pasaje conocido. Hechos 5. Y alguien que lea versículos 3 y 4. Bien. En el versículo 3, ¿a quién mintió Ananías? El Espíritu Santo. En el versículo 4, ¿a quién dice Pedro que mintió Ananías? A Dios. Entonces, cuando está hablando en este pasaje, y nuevamente si bien nuestro Dios es indivisible y es trino, las Escrituras nos muestran un accionar distintivo de Dios según el momento de la historia de la redención. Entonces, desde el Pentecostés marca la venida del Espíritu Santo al mundo para empoderar a la iglesia para el avance del reino de Dios, para el testimonio del Evangelio y para conformarnos a la imagen de su Hijo, para santificarnos. Entonces, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad de por sí, obrando de manera permanente entre la iglesia y el mundo presente. ¿Por qué? Porque se nos dice del Hijo que ha de venir, ¿no? En su segunda venida. Entonces hay un aspecto en que Cristo está a la diestra del Padre, en el trono, a la diestra del trono de Dios, aguardando el momento de su venida. Pero la persona de la Trinidad que está activa en medio de la iglesia, utilizando su espada, que es la palabra de Dios, para obrar en nuestros corazones, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es llamada la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Por lo tanto, este texto nos da una buena idea de Ananías miente al Espíritu Santo y Pedro dice, eso es grave porque están mintiendo a Dios, no a los hombres. Ananías y Zafira, este matrimonio, se había complotado entre sí para mentir, para falsear esto. ¿Cuál es el pecado de Ananías y Zafira? ¿Qué ellos habían hecho? ¿Algunos recuerdan el contexto? Y lo iban a ofrendar, pero se quedaron con algo. ¿El pecado de ellos era quedarse con algo? No. El pecado de ellos fue mentir a Dios pensando que, bueno, ¿qué se va a enterar Pedro? ¿Puede ser este un caso de blasfemia contra el Espíritu Santo, como dice? No creo que este sea un caso de blasfemia contra el Espíritu Santo, creo que es más bien un caso de disciplina de Dios. Y esto es interesante, porque el punto de la blasfemia con el Espíritu Santo está en el contexto en que los fariseos están llamando a Jesús que Él obra por el poder de las tinieblas. Ese es el contexto de la blasfemia del Espíritu. Y que estos fariseos están rechazando el obrar de Cristo, no obrando por el poder del Espíritu, sino diciendo que está obrando por el poder de las tinieblas.
Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En este contexto, Ananías y Zafira, miembros de la primera iglesia de Jerusalén, han mentido contra Dios y Dios les ha quitado la vida. Y Dios los ha disciplinado. Ahora, esto es sumamente interesante y no vamos a entrar en debate, pero se los dejo. El texto en ningún momento dice que Ananías y Zafira no eran cristianos. El texto no dice que ellos... Dios le quitó la vida, pero no la salvación. O sea, si es disciplina, el punto es, si vamos estrictamente al texto, el texto no dice Ananías y Zafira eran falsos hermanos, eran falsos maestros. No. Mintieron a Dios y murieron. ¿Dónde en el Nuevo Testamento encontramos a Dios quitándole la vida a sus hijos por causa de la disciplina? Jonathan. Aparte de... Primera Corintios 11. Ah, no, vos estás hablando de otro pasaje. Porque en 1 Corintios 11, bueno, ya te di la respuesta. En la Santa Cena, en el texto de la Santa Cena, los hermanos de la iglesia de Corintio están participando mal de la Santa Cena, no están amándose unos a otros, no están reconociendo la unidad que tienen en Cristo, y Dios los disciplinó. Y esa disciplina incluye enfermedad y muerte en medio de la iglesia. Entonces no quiere decir que esas personas que murieron por tomar mal la Santa Cena indignamente no eran cristianos. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios ejecute su disciplina es porque sos hijo. Si no sos hijo, no hay disciplina. Entonces es un tema sumamente interesante. Se los dejo picando ahí. 1 Corintios 3, 16 y otro que busque 6, 19. 3, 16 y 6, 19. Sí. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y ahora el 6, 19. Primero Corintios 6, 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que son ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Bien. ¿Qué usa intercambiablemente? Dios y Espíritu Santo. Ustedes son el templo de Dios. Bien. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué significa que la iglesia sea el templo de Dios? El Señor mora en y en. Bien. Que el Señor mora en y entre. ¿Qué era en la teología bíblica? ¿Dónde encontramos el primer templo? O el primer lugar donde Dios mora en medio de su pueblo. En el Edén. Dios mora en medio de su pueblo. Luego, la caída, Dios ya no mora en medio de su pueblo. Pero luego, ¿cuándo Dios vuelve a morar en medio de su pueblo? ¿Y dónde está el arca? ¿Antes? Tabernáculo. Entonces, Dios mora en medio de su pueblo, pecador, en el tabernáculo. Su presencia está ahora en el tabernáculo. Luego del tabernáculo, el templo. Luego, cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga. ¿Por qué? Porque ahora por medio de Cristo tenemos acceso a Dios. Entonces, ¿ahora dónde mora Dios? En la iglesia. El pueblo de Dios es ahora el templo de Dios, donde Él mora. Nosotros, los que han nacido de nuevo, somos el templo que Dios está edificando para sí, para la morada de su Espíritu. Eso es lo que estaba diciendo ahí, que le pertenecemos a Él. Sí. Y que deberíamos glorificarlo aún con nuestro cuerpo. Sí, y esa es la idea de decir, si nosotros somos morada de Dios, ¿de qué manera debemos vivir? Bien. Romanos 8,
9. Último texto y lo dejamos acá. Sí. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. Entonces el Espíritu es una persona verdadera, distinta del Padre y del Hijo. Luego se llama el Espíritu de Dios. Dios el Padre y el Espíritu son uno. Y luego el Espíritu de Cristo, porque Dios, el Hijo y el Espíritu son uno. Entonces, el Espíritu es eternamente procediente del Padre y del Hijo. Todas estas doctrinas de cristología, de la Trinidad, fueron desarrollándose en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, ¿no? Y hay debates en cuanto justo a este aspecto de que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. O por ejemplo que el Hijo es eternamente engendrado del Padre, no creado, pero eternamente engendrado. Entonces, bueno, si se quieren romper la cabeza, les puedo mandar los concilios y las confesiones históricas con respecto a eso, que son fabulosos. Pero para el alcance de esta clase, si quieren saber más, pueden venir a Doctrina Bíblica en CCBP, libro 5. Vamos a finalizar en oración y nos vamos a ir preparando. Vamos a tener un pequeño break nada más y vamos a prepararnos para el culto. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos revela quién eres tú, Señor, y tú eres un Dios trino, maravilloso, y queremos honrar, Señor, a cada persona de la Trinidad como verdadero Dios. Te pedimos que nos ayudes a vivir para tu gloria y el entendimiento de que somos templo de Dios pueda llevarnos a vivir en santidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.